Bien, pues ya estamos de regreso, son las 10:42 y queremos aprovechar estos minutitos que nos quedan para poner en perspectiva y compartir algunos comentarios sobre Fidel Castro Ruz, una personalidad muy controvertida, puesto que la primera etapa es muy interesante cómo logra detonar esta Cuba, que se encuentra completamente amenazada por estas grandes maquinarias de capitalismo que en aquel entonces estaba desarrollándose por Roosevelt después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues Fidel Castro tiene esta visión de alcanzar este socialismo, incluso declararle la guerra al gobierno de Cuba en aquel entonces, después de estar preso algunos años allá en Cuba, pero definitivamente Fidel Castro marca un antes y un después de cómo alguien puede oponerse al sistema establecido del capitalismo que ahora pues está desarrollado ya a nivel de nuestras naciones de Occidente, toda América, Europa incluso, en algo que se le puede denominar un colonialismo mercantil que ha venido desarrollándose pues ya en las últimas décadas y que se opuso al gigante de los Estados Unidos, le valió un bloqueo que duró más de 40 años, el cual pues al momento de ya envejecer pues ya no puede sostener, pero sin embargo se convirtió en de alguna manera la imagen, la lucha en contra del sistema que abrazaron otros líderes y otros presidentes que generaron esta tendencia hacia la ala izquierda en Latinoamérica. El reto que plantea esto es hasta dónde todas estas decisiones que traían una defensa hacia el pueblo cubano, que de alguna manera logra con estos baluartes humanísticos ser pues la primera potencia en términos de medicina integrativa y también en educación, gente con un nivel cultural bastante importante, que incluso es apoyado por Rusia y por los países del este, antes de que se detonara pues la transformación de los bloques este y oeste a través del derribamiento del muro de Berlín, pues alcanzar, como el pueblo cubano lo logra, una serie de niveles destacados, insisto, en medicina y en cultura, en deporte también, pero al mismo tiempo el convertirse Fidel Castro en un dictador. Y esta dictadura que también se extiende a lo largo de 30, 35 años, dependiendo desde dónde iniciemos este recuento, pues solamente va a favorecer, según testimonios tanto de cubanos que emigran hacia los Estados Unidos, hacia la zona de la costa este, ustedes conocen el estado de Florida y la ciudad de Miami, pues inconformes con todos los excesos del grupo en el poder, de esta oligarquía y de esta manipulación que convierten también a Fidel Castro pues en un tirano. Y bueno, ahí están siempre los dos puntos de vista, siempre van a estar por la historia en este peso específico del logro de enfrentarse al gigante, al Marshall del planetario que es los Estados Unidos, pero al mismo tiempo hasta dónde se tarda en una respuesta pues participativa, yo no diría democrática, pero al menos equilibrada, para que el beneficio de esta independencia que se tiene de la economía de mercado de los Estados Unidos, de esta globalización como ahora se llama, pues también significó un retraso y un aislamiento que casi la máquina del tiempo hace apenas unos 15 años, cuando empiezan las reformas, debido a su debilitamiento físico, cuando cede el poder a su hermano Raúl Castro, pues han significado pues meter a Cuba en una máquina del tiempo donde no pasó la modernidad, no pasó la tecnología, no pasó la apertura de mercados, no pasó pues todo lo que los países dentro de la democracia obtienen, con todos estos vicios que también confiere. Tampoco es una panacea, hemos dicho aquí, pero de alguna manera esta máquina del tiempo se detiene
y pues los cubanos ahora tienen el enorme reto de actualizarse en diversos términos. Vimos en la época de Obama, que está a punto de entregar la presidencia, cuando sea el nombramiento de apenas el presidente electo Donald Trump, el poder cumplir de alguna manera protocolos que ya se venían ejerciendo años atrás de Estados Unidos hacia Cuba, siendo mucho más benevolentes con un bloqueo total que iniciaba en los años 60. Sin embargo, se rompieron estos aspectos siempre que se tenían, incluso se visitó a Cuba, se abrieron las relaciones nuevamente, se abrió la histórica embajada en La Habana de los Estados Unidos, y pues el concierto de los Rolling Stones, ¿se acuerdan ustedes? Apenas este año, en el mes de marzo, abril. Así que pues todos estos signos, estos vientos de cambio estaban ya presentes en la isla en los últimos 10 años. Pero bueno, era un hecho que Fidel Castro tendría que morir, y pues esto ocurrió precisamente este viernes 25 a las 10:29, en donde su hermano Raúl Castro pronuncia el siguiente párrafo en una transmisión a los medios locales y por supuesto después replicada en todos los medios internacionales. Con profundo dolor, dice, comparezco para informarle a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Y en cumplimiento de la voluntad del compañero Fidel, sus restos serán cremados en las primeras horas de este sábado 26, y la comisión organizadora de los funerales ha dispuesto 9 días de luto nacional hasta que se cumpla el 4 de diciembre al mediodía, en donde cesarán las actividades públicas y se celebrará un acto masivo en la Plaza de la Revolución de la capital cubana. Hasta la victoria siempre, que precisamente fue una de las frases célebres de Fidel Castro en su participación en diferentes foros internacionales. Así, después de 47 años de manera interrumpida frente al régimen socialista que construyó en torno a su liderazgo, Castro abandonó el poder hace 10 años, en 2006, estamos en 2016, por situaciones de salud que él mismo pronuncia, y Raúl Castro, 5 años menor, toma el mando entonces provisionalmente, y 2 años después, en 2008, lo sucede formalmente como presidente del Consejo de Estado y Consejo de Ministros. A Fidel Castro, si nosotros nos preguntamos cuándo fue la última vez que se le vio, bueno, pues fue el pasado 15 de noviembre, cuando recibe en su residencia al presidente de Vietnam, que es Tran Dien Quang. Es también la semana que estaba previsto, la que acaba de terminar, que recibiera también en su residencia, porque ya estaba pues muy disminuido en términos de que estaba en silla de ruedas, ya no se movía mucho, apenas tenía alimentos, al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y bueno, desde el 2006 su principal actividad de Fidel Castro fue publicar artículos a la prensa cubana, reflexiones. Así su presencia se fue espaciando gradualmente, pero se mantuvo presente hasta los últimos tiempos, cuando en marzo, días después de la histórica visita, pues ni más ni menos, del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, publicó una columna en la que mostraba sus reticencias ante el acercamiento del presidente de Estados Unidos al gobierno cubano, regalándonos en la prensa en aquel entonces esta frase: no necesitamos que el imperio nos regale nada, fue su frase más significativa. La muerte de Castro supondrá una enorme sacudida emocional en Cuba, tanto para sus partidarios como para sus detractores, por el peso abrumador que ha tenido su figura en la vida cubana durante generaciones, y políticamente es símbolo, sin duda, del fin de una era, aunque eso no signifique que quepa esperar pronto los cambios sustanciales en el sistema cubano. Y así queda como último sostén de los líderes de la revolución, obviamente su hermano Raúl Castro.
Y bueno, diferentes reacciones, obviamente, pues los presidentes que en Latinoamérica detentan la parte socialista, la parte de izquierda, pues no se dejaron esperar. Desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha asegurado que Castro como Hugo Chávez dejaron abonado el camino de la liberación de nuestros pueblos. El presidente Enrique Peña Nieto calificó de referente emblemático del siglo XX. Mariano Rajoy había dicho que él es una figura de un calado histórico. Pues estos son algunos de los signos que se han venido dando en las últimas horas. ¿Sabía usted que Fidel Castro estudió con los jesuitas y que a los 14 años le escribiera una carta de puño y letra a Franklin Delano Roosevelt en el 1940? Y pues estos son signos de esta fuerza intelectual, esta fuerza humanística que al comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, pues ya venía ocurriendo en su mente. Así que nace en 1926 en una finca en Virán del municipio de Mayarí y la antigua provincia de Oriente, y ahora en el municipio de Cueto. Es hijo natural de un emigrado gallego, Ángel Castro Arguiz, y casado con segundas nupcias con Lina Ruz González, descendiente también de los españoles. Fidel contaba 8 años y medio cuando fue bautizado, y bueno, él ingresa a la Universidad de La Habana, y en los primeros años su vida académica está caracterizada porque pues no asiste a las aulas. A partir del tercer año, Castro se dedica con especial intensidad a su labor académica, matriculándose y llegando a tener 3 carreras: Derecho Diplomático y Ciencias Sociales, para estudiar. En aquel entonces tenía la idea en Europa, donde todos migraban cuando tenían talento en Cuba. Hacia los 21 años, como presidente del Comité Pro Democracia Dominicana, promueve acciones para reclamar la destitución del dictador, usted se acuerda, en la República Dominicana, Rafael Trujillo. Leemos bien, él tiene 21 años y ya está formando parte del esfuerzo de la independencia de estos dictadores que se dan en los años 60 y 70, 80 en Latinoamérica. También forma parte de la invasión de Cayo Confites con el objeto de derrocarlo. O sea, no solamente escribe, sino también forma parte de esta guerrilla. Al ser interceptados en Bahía de Nipe, al intentar alcanzar suelo dominicano, se lanza al agua y entonces escapa. En 1948 fue enviado a Colombia como delegado de esta organización a una conferencia interamericana. Estaba citado para encontrarse con el candidato a presidente Jorge Eliezer Gaitán la misma tarde que fue asesinado durante la revuelta conocida como el Bogotazo, allá en Colombia. A su regreso a Cuba, y esto me refiero que pues tan pronto tiene 23, 24 años, ya se encuentra ahí acendrada esa semilla de las revoluciones que tienen lugar en distintos países para derrocar o luchar en contra de las tiranías de estos grandes dictadores que al final del día son títeres de este gran pues Marshall a nivel mundial, que son los Estados Unidos, que han venido efectuando pues este colonialismo junto con los socios, sus aliados de otros países a lo largo de casi 200 años en Latinoamérica. Así en 1950 obtuvo su diploma en leyes y en el 51 se suicidó Eduardo Chivas, líder del partido ortodoxo con el que Castro había simpatizado. En junio de 52 se presenta por este partido como independiente por una circunscripción de La Habana como candidato a la Cámara de Representantes del Congreso cubano, pero así el general Fulgencio Batista derroca al gobierno de Carlos Prioso Carras y anula así las elecciones. Así Batista se convierte en el nuevo dictador de Cuba y es esa figura precisamente contra la que lucha Fidel Castro en los próximos años. Y este golpe provoca el desazón de Castro, quien utilizará sus contactos con el partido ortodoxo para aglutinar un grupo de jóvenes que protagonizarían el futuro
el asalto al cuartel Moncada. Así que estos son diferentes aspectos que no son tan conocidos. Ya lo que todos conocemos pues es organizar precisamente pues a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel Céspedes, lo que va a ser el inicio de la Revolución Cubana, en donde Castro participa en la elaboración de un ataque armado en Santiago de Cuba y pues Bayamo, en la provincia de Oriente, en julio de 1953, es decir, un año después de que había estado pues ya muy activo en otros países, en la Dominicana, en Colombia. Y el intento de tomar el cuartel Moncada se debe que sus características puede propiciar un levantamiento popular. Esta táctica ideada consiste en llegar armados y disfrazados de sargentos, con la única diferencia del calzado para poder reconocerse entre ellos. Una vez dentro, se trataría de emplear el valor simbólico de la rebelión de los sargentos, que en 1933 derroca al presidente Machados. Y eso dice Fidel Castro: compañeros, podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos, pero de todas maneras, óiganlo bien, de todas maneras el movimiento triunfará. Si vencemos mañana, se hará más pronto lo que aspiró Martí. Se ocurrirá lo contrario. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá al ejemplo del pueblo de Cuba a tomar la bandera y seguir adelante. El pueblo nos respaldará en Oriente y en toda la isla. Jóvenes del centenario del apóstol, como en el 68 y en el 95, aquí en Oriente, damos el primer grito de libertad o muerte. Ya conocen ustedes los objetivos del plan y sin duda es peligroso y todo salga conmigo desde aquí esta noche. Así el ataque realizado por estos tres grupos, que debía tomar el Hospital Civil y otro al mando del su hermano Raúl Castro, que debía tomar el Palacio de Justicia, y el grupo principal dirigido por Fidel, que debía tomar la jefatura del cuartel. El intento fracasa, entre otros factores, porque se perdió el factor sorpresa. A pesar de contar con el apoyo de algunos ciudadanos que trataron de camuflajearlos, muchos fueron atrapados y 3 días, tras varios días caminando, deciden entrar a una pequeña casa de la sierra, siendo sorprendidos mientras duermen. Según el grupo de Castro, solo 6 guerrilleros resultan muertos en el combate y acusan al ejército de Batista de torturar y ejecutar a más de 80 atacantes. Así, tras 22 meses de prisión, fue liberado durante una amnistía. En 1955, meses después, se exilia en los Estados Unidos y finalmente en México prepara lo que va a ser la llegada triunfal a Cuba. Tras financiarse mediante ayudas, especialmente con el dinero que proporciona Aureliano Sánchez, exministro de Prío, regresa a Cuba con 82 miembros del denominado Movimiento 26 de Julio a bordo del yate Granma con la intención de invadir la isla. El desembarco debería ejecutarse de manera sincronizada con un grupo de miembros de la organización encabezado por Frank País, que trataría de tomar Santiago de Cuba. Sin embargo, la acción fracasa al retrasarse 2 días el desembarco, y ya alentado, el ejército se despliega en la zona a la espera de los expedicionarios. A los pocos días del desembarque son sorprendidos, y también entre ellos al Che Guevara, Raúl Castro, Juan Almeida, Camilo Cienfuegos, y se retiraron a la sierra. Los revolucionarios llegaron a contar con 800 combatientes que los comenzaron a la invasión a escala nacional frente a los 70,000 combatientes de Batista. Aunque la carencia de armas fue una condicionante, Castro, comandante de la expedición, fue nombrado como comandante. Fueron comandantes el Che Guevara, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Almeida y otros, algunos ocupando él desde aquella época la graduación de comandante en jefe. El gobierno llega a publicar la muerte de Castro y los guerrilleros consiguieron desmentirlo gracias a la entrevista por Heber Matthews, corresponsal del New York Times, y también denunció el grupo de la colaboración. En el 57, Fidel Castro firma el manifiesto de la Sierra Maestra, en el que se comprometía a celebrar elecciones generales para todos los cargos de Estado, las provincias y municipios. Y así, después del triunfo de la revolución, el gobierno de Fidel descartaría esa promesa. El 24 de mayo de 58, Batista envió 17 batallones contra los rebeldes en la Operación Verano, pero los revolucionarios encadenaron una serie de sorprendentes victorias. Así, el 28 de diciembre, el Che inicia con 300 hombres la batalla de Santa Clara, donde logran desencarrilar un tren blindado cargado de armas que se dirigía a la capital, y a pesar de que el gobierno había colocado en la ciudad 3,000 hombres, consiguen
en algunos casos deserciones, y el 28 de diciembre el general Eulogio Cantillo negocia con los rebeldes un posible apoyo del ejército mediante un golpe de Estado. Castro se niega, principalmente porque piensa que el golpe es solo un intento de Batista de facilitar su huida. Sin embargo, 2 días después se produce el golpe y Batista huye. Castro, desde Santiago de Cuba, ordena no detener los combates y también animan a la población a secundar una huelga general. La mañana siguiente, Fidel se reúne con el general Rugo Rudubio, quien entrega el cuartel de Moncada. Ese 1 de enero de 1959 se proclama entonces el triunfo de la revolución y Castro da un discurso desde el balcón del ayuntamiento en el que dice lo siguiente: esta vez, por fortuna para Cuba, la revolución llegará de verdad al poder. No será como en el 95, que vinieron los americanos y se hicieron dueños de esto, que intervinieron a última hora y después ni siquiera dejaron entrar a Calixto García, que había peleado durante 30 años, no lo dejaron entrar a Santiago de Cuba. No será como en el 33, que cuando el pueblo empezó a creer que una revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó la revolución, se apoderó del poder e instauró una dictadura por 11 años. Y no será como en el 44, en el año que las multitudes se enardecieron creyendo que al fin el pueblo había llegado al poder y los que llegaron al poder fueron los ladrones. Así la tiranía ha sido derrocada, la alegría es inmensa y sin embargo queda mucho que hacer todavía. No nos engañamos creyendo que en adelante todo será fácil, quizá en lo adelante será más difícil. Decir la verdad es el primer deber de todo revolucionario. Engañar al pueblo, despertarle engañosas ilusiones, siempre traería las peores consecuencias. Así que esto fue pronunciado, las ideas más importantes, el 8 de enero, 8 días después de ese gran discurso del 59. Y hoy día todos se preguntan esa respuesta después de 30 años del 59, ¿qué ha sido de esas promesas y si todo lo que Fidel logró construir en Cuba fuera de sus alcances en educación, fuera de sus alcances en medicina, que son muy buenos, la medicina cubana, ha sido el rezago y el desviar del desarrollo a toda la población, a toda la sociedad cubana? Pues ahí está el juicio de la historia, sí, oponerse a un régimen, pero al mismo tiempo retrasar el desarrollo de toda una comunidad allá en la isla. Este fue Fidel Castro. Pues descanse, yo no diría en paz, sino descanse conforme vivió, y pues así terminó precisamente, naciendo el 13 de agosto de 1926 y muriendo este viernes 25 de noviembre del 2016, militar, revolucionario, estadista y político cubano. Descanse como él vivió. Pues muchas gracias, son 11 de la mañana con 6 minutos, que 6, y bueno, dejamos los micrófonos aquí, el estudio calentito, para que entre Marisa Yergo, que tuvo un evento en estos días, para que nos dé cuenta de todo esto aquí en Nueva Mujer. Hasta luego, muy buenos días.